Bienvenidos a Bucear la Astrología, un podcast de Sebastián Bru. ¿Cómo están? Bienvenidos al 16º episodio de Bucear la Astrología. Hoy vamos a trabajar con la energía de Escorpio y como tema del día vamos a hablar del miedo. Y para empezar a hablar del miedo, voy a compartirles un texto de Raymond Carver, un poema que se llama Miedo. Miedo de ver una patrulla detenerse frente a mi casa. Miedo a dormirme de noche, miedo a no dormirme. Miedo del pasado irrumpiendo, miedo del presente fugándose. Miedo al teléfono sonando en lo muerto de la noche. Miedo a las tormentas eléctricas, miedo a la chica de limpieza que tiene una mancha en el cachete, miedo a los perros que me han dicho que no muerden, miedo a la ansiedad, miedo a tener que identificar el cadáver de un amigo muerto, miedo a quedarme sin dinero, miedo a tener demasiado, pienso que la gente no lo creería. Miedo a los perfiles psicológicos, miedo a llegar tarde y miedo a llegar antes que nadie, miedo a la letra de mis hijos en los sobres, miedo a que ellos mueran antes que yo y me sienta culpable. Miedo de tener que vivir con mi madre en su vejez y en la mía, miedo a la confusión, miedo a que este día termine con una nota triste, miedo a despertarme y darme cuenta que te has ido, miedo a no amar y miedo a no amar lo suficiente, miedo a que lo que amo sea letal para los que amo, miedo a la muerte, miedo a vivir demasiado, miedo a la muerte. Ya he dicho eso. Y con el miedo, muchas veces, nos pasa exactamente eso que pasa en el final de este texto, en donde siempre el miedo remite de algún modo al miedo a morirnos, a ese miedo al fin, a ese miedo a la muerte. Claro, no siempre y no todos los temores, pero mucho de lo que nos trae el miedo tiene que ver con una función esencial de esa emoción, que es la preservación de la vida. Tememos a aquello que podría destruir nuestra búsqueda de una potencia de extensión de la vida. La vida que habita en nosotros busca sobrevivir, y aquello que ponga en peligro esta supervivencia nos asustará, nos dará miedo. Lo interesante de trabajar con el miedo es justamente poder distinguir cuándo aparece como un modo de prevenirnos frente a aquello que sería capaz de destruirnos, y cuándo aparece, por el contrario, destruyéndonos. Hay algo del miedo que toma un poco todo nuestro sistema operativo, por decirlo así. Toda nuestra vida queda tomada en ese momento en donde hay algo que nos amenaza. Y en muchas ocasiones eso que nos amenaza no tiene otro sustento que la propia fantasía. Es solo en esa fantasía en donde vemos y vivimos ese temor. No hay nada que nos esté amenazando realmente. Y eso va a implicar un gasto de energía absolutamente excesivo que va justamente contra la preservación de nuestra vida, contra nuestra supervivencia en cierto sentido y contra nuestra capacidad de vivir nuestra vida en otro sentido. Es un elemento fundamental del trabajo con el miedo, es justamente poder distinguir cuando se trata de una emoción que aparece para prevenirnos de algo real. Hay efectivamente un lobo frente a tu casa. Si tenés miedo, está bien, es necesario tener ese temor, que va a hacer que tomes las precauciones necesarias para poder sobrevivir al lobo que está frente a tu casa. Y esto incluye, por ejemplo, segregar adrenalina, estar preparado para la acción, tener mucha más fuerza de la habitual. El miedo dispone el cuerpo a enfrentar aquello que podría ser un peligro de vida. Distinguir, entonces, los miedos que realmente implican una preservación y los miedos que son la pura fantasía. Imagino que hay un lobo, creo que hay un lobo, auguro la posible llegada de un lobo y frente a ese posible lobo en mi fantasía construyo toda una serie de reacciones emocionales inútiles que dilapidan un montón de energía, de recursos emocionales, vitales, libidinales, y que lejos de preservar la vida, la entorpecen. Distinguir estos dos tipos de temor entonces es un elemento fundamental cuando trabajamos con el miedo. Una segunda capa de trabajo o una segunda lectura que les propondría sobre el miedo tiene que ver con esto que trae Castaneda. Castaneda menciona que Don Juan le dice,
Y después Deleuze retoma Castaneda y hace una reelaboración, pero en cualquier caso, los dos hablan de 4 enemigos naturales de los brujos, o de 4 peligros. El primero de esos 4 peligros es el miedo. Y el miedo justamente es algo que no nos permite atravesar un umbral de lo conocido a lo desconocido. Cuando enfrentamos esa región desconocida, tememos. Y la posibilidad de poder con ese miedo, de atravesar de todos modos ese umbral, saliendo de lo conocido para llegar a lo desconocido, es sumamente necesario en cualquier camino profundo, ya sea en la investigación científica, en la astrología o en un curso para ser bombero. Necesito desplegar cierta capacidad de tener el coraje suficiente para enfrentar aquello que puede representar un riesgo y aquello que me da miedo. Entonces, en el camino del brujo aparece este enemigo natural, que es el miedo, que necesito enfrentarlo. El miedo, esto no lo dice Castaneda, sino que lo digo yo, el miedo nunca se termina. Siempre voy a tener cierta relación con ese temor. Lo que sucede es que deja de ser operativo, quiero decir, dejo de operar, dejo de hacer, dejo de accionar por lo que me da miedo y empiezo a accionar siguiendo otras fuerzas, escuchando otras fuerzas. Una potencia viviente busca en una dirección y yo me animo a seguir esa dirección, a ir en esa dirección. Al hacerlo, atravieso ese umbral al que temí y puedo caminar en ese nuevo territorio, en esa nueva región, hasta volverlo un territorio, una región conocida, reconocible, en la que hallaré finalmente un nuevo umbral, en donde reaparecerá el miedo a abandonar lo conocido y a adentrarme en lo desconocido. Podría decir algo así como que mientras más veces pude pasar por esta situación y mientras más capitas de temor pude ir atravesando, más fácil me va a resultar lidiar y dialogar con el miedo. El miedo, entonces, podría decir, no se pierde, sino que una se acostumbra a dialogar con él y a poder permitirse convivir. Otra forma de pensar en relación al miedo u otra cosa que podría traerles tiene que ver con la idea de que cuando temo siento que me faltan los recursos para enfrentar una situación. Viene el lobo y no tengo ni una escopeta, ni un machete, ni la capacidad de correr. Entonces temo. Una de las cosas que puede traerme como regalo el miedo es la posibilidad de desarrollar esos recursos que me permitan dejar de temer. Claro que en muchas ocasiones no me faltan los recursos, sino simplemente el coraje. Aunque quizás podríamos pensar que el coraje también es un recurso. Me gustaría traer una distinción más entre el miedo a lo que somos y el miedo a lo que no somos. Podría decir algo así como que lo excesivo, lo que nos excede, nos atemoriza, y dialogamos más o menos torpemente con esto excesivo que nos atemoriza. El otro, fenómenos naturales, un terremoto, alguien que podría dañarnos, el bendito lobo. Pero también nos asusta un montón una fuerza que yace en nuestro interior y que pulsa por salir, incansable e incesantemente. Y esa fuerza también nos asusta, la fuerza del propio impulso también nos asusta, porque dentro de nosotros hay algo que late con una potencia muy grande, que busca salir y que a veces pide permiso y a veces no. Esto, dentro nuestro, también nos es excesivo. Podríamos pensar entonces el miedo en relación a lo excesivo, ya sea externo o interno, aquello que no tiene, sobre lo que no tenemos control, que no tiene manijita para llevarlo, ¿no? Que no le puedo poner el collar y la correa para sacarlo a pasear. Es un lobo, tiene su propia potencia, que no depende de mí. Y sin embargo, ahí en donde aparece algo de lo que no controlo, aparece también la gran potencia de lo viviente, que justamente me lleva, me hace, me construye, me constituye.
Una vez que logro atravesar el miedo, puedo encontrarme cara a cara con la libertad. Del otro lado del miedo está la libertad. La libertad, podría decir, de ser quien soy. La libertad de que lo que soy tenga un espacio en el mundo. Pero sobre la libertad vamos a hablar en nuestro próximo episodio, que no será en 15 días, sino en un mes. Gracias por su sintonía. Apuntes para un diccionario astrológico. Algo que suele pasarme cuando doy clases sobre los signos zodiacales es que más o menos todos los signos vienen tomándonos una hora, alguno un poquito más, alguno un poquito menos. Y cuando llego a Escorpio, suelo hablar por lo menos una hora y media, 2 horas, 2 horas y media, depende un poco del grupo. En general, la energía escorpiana es muy magnetizante, muy atractiva y bastante incómoda. Tiene esta paradoja, que es simultáneamente magnetizante y atractiva e incómoda. Ese magnetismo es una de las particularidades de este signo zodiacal. Algo de lo que va a atraernos Escorpio y las personas que tienen mucho Escorpio en su carta es ese magnetismo, esa atracción. Pero como los imanes, que funcionan con un polo positivo y un polo negativo, también las personas escorpianas y la carga escorpiana dentro de una carta va a generarnos mucho rechazo, fundamentalmente porque va a traernos mucho contacto con algo que nos resulta excesivo. En Escorpio aparece lo excesivo, lo que es demasiado intenso. Aparecen las intensidades y aparece el exceso de intensidad. En Escorpio nos encontramos con la energía de lo extático, esto que tiene que ver con el éxtasis. Escorpio va a buscar todo el tiempo el éxtasis, va a buscar todo el tiempo ese contacto con lo que está más allá. Es el primero de la rueda zodiacal que tiene como regente a un planeta transpersonal. Los planetas se dividen en planetas personales, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, y planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Después están la Luna y el Sol, que son luminarias. Los planetas regidos por Urano, Neptuno y Plutón son planetas que van a tener que ver con una dimensión transpersonal que va a ser justamente excesiva para las personas. Para todos, esa dimensión transpersonal nos incluye, nos da un lugar, nos recibe, pero es algo que nunca terminamos de ser. Piensen en el inconsciente colectivo en Piscis, piensen en la humanidad en Acuario, regido por Urano, el regente de Piscis es Neptuno, y piensen en el caso de Plutón en Escorpio, en la parte más profunda, salvaje y animal de nuestra existencia. El pulso vinculado con la sexualidad y vinculado con la supervivencia. Con Plutón, con Escorpio, nos vamos a encontrar con la muerte y con la sexualidad. Los dos grandes temas tabú de nuestra sociedad. Y no por casualidad, sino porque justamente son dos puntos en donde entramos en contacto con algo que nos excede. Claro que de formas diferentes. Con la muerte entramos en contacto con ese límite que está de antemano. Ya sabemos cuando nacemos que vamos a morirnos. Paréntesis, porque somos humanos. Cierro paréntesis. Sabemos de antemano que vamos a morirnos. Vivimos la vida con la conciencia de que se termina. Este es un punto de exceso. ¿Por qué se termina? Y sobre todo es el punto de exceso de saber que esto se va a terminar. Lidio con la muerte, dialogo con la muerte, estoy en una relación con la muerte. Quiera o no quiera, me guste o no me guste, la tema o la desee, tenga un goce con ella que me quiera frotar pedazos de muerte por la cara o tenga una distancia infinita con la cual no quiera saber nada con la muerte, igual ella está ahí, esperando no solamente por mí, sino también por las personas que quiero. La carta de tarot, la muerte, es muy interesante para pensar la transversalidad de la muerte. Al igual que el aire, la muerte es horizontal y democrática. Para todos es igual.
Seas sacerdote, rey, una niña, una jovencita, la muerte puede llegar, inevitablemente. Y no solamente la muerte física que pone fin a nuestra existencia, sino también las pequeñas muertes que acompañan el crecimiento, que acompañan el desarrollo de cualquier persona. Morimos como bebés y luego como niñes y luego como niñes un poco más grandes y luego como jóvenes o como adolescentes, perdón, y luego como jóvenes y luego como adultos y luego como ancianos hasta finalmente morirnos del todo. Pero en el medio morimos 1000 veces, como amigos de tal y de cual, como pareja de no sé quién. Nuestra identidad está en un proceso permanente de transformación que implica una sucesión de muertes. Cuán fácilmente podamos lograr dialogar con la muerte va a tener mucho que ver con nuestra calidad de vida. ¿Cuánto podemos disfrutar la vida? Bueno, depende cuánto miedo le tengamos a la muerte y cuánto rechazo y cuánta reticencia y resistencia. Porque inevitablemente la transformación llega, nos dice Escorpio. Y esto es lo excesivo, insisto. Acá no hay control. La transformación llega, quieras o no. Poder entregarse a la transformación permite, por lo menos, no padecer, no sufrir el propio hecho de transformarse. La transformación tendrá, por sus propias características, cualidades positivas, sumará, aportará, traerá un crecimiento, cualidades negativas, restará, implicará una pérdida. Pucha, qué mala suerte. Esto se transformó de la peor manera. En cualquier caso, cuando resisto esa transformación, hay un sufrimiento que se produce. Ese sufrimiento podemos irlo aliviando, podemos irlo atenuando y quedarnos solo con aquello que trae en sí la transformación. El otro gran tema, decía, de Escorpio es la sexualidad, también excesiva. Excesiva por el placer en sí que convoca, ese encuentro con el placer sexual del orgasmo, en donde algo aparece tomándonos y atravesándonos, algo a lo que podemos entregarnos o no entregarnos, y de eso dependerá cuánta intensidad y cuánta potencia tenga. No hay una marca en la destreza o en ciertas aptitudes, sino justamente en la posibilidad de entregarse a un placer que viene de otro lado y que me toma. Eso es lo que marca el nivel de placer que se puede encontrar en la sexualidad. En tanto controlo y retengo, la sexualidad se empobrece y se limita. En tanto me entrego, hay algo expansivo que aparece. Me entrego justamente a algo que me excede. Muchas veces con Escorpio nos vamos a encontrar con la palabra clave control, porque justamente me cuesta mucho entregarme a todo aquello que está más allá de mi control, porque esto es un montón, cuánta intensidad. Podría, como dije, hablar 2 horas y media, 3 horas tranquilamente de Escorpio, pero en la televisión el tiempo es tirano, así que vamos a quedarnos acá. Voy a agregar solamente que el actual tránsito del Sol, este 2023, por el signo de Escorpio, se va a dar con Marte transitando también el signo de Escorpio. Marte es el antiguo regente de Escorpio, con lo cual será especialmente intenso y nos va a traer fundamentalmente una direccionalidad muy marcada hacia la posibilidad de apropiarnos, de recuperar cierto caudal de agresividad, de fuerza y de potencia ligado a nuestra animalidad que podamos poner en juego. Esto no quiere decir volvernos dañadores, dañadoras o lastimar a otras personas, sino disponibilizar una fuerza que es esencialmente creativa, salvo cuando está sobre reprimida, en donde suele aparecer agrediendo, lastimando a través de la crueldad, a través del dolor. La transformación implica siempre y necesariamente que algo se pierda, pero esa pérdida no implica necesariamente dolor y sufrimiento. Seguimos con los tránsitos de la quincena. Gracias por su sintonía. Estos son los tránsitos astrológicos de esta quincena. Comenzamos hablando del Sol, que va a estar haciéndole oposición al nodo norte, que está en Aries. El Sol está en Libra, el 18. Este tránsito es al mismo tiempo un tránsito en donde el Sol va a estar tocando el nodo sur.
diría que este día, este miércoles, trae mucha conciencia sobre todo lo que se movió adentro del eclipse pasado. En esta conjunción del Sol con el nodo sur y haciendo la oposición al nodo norte, vamos a ver con mucha más claridad los efectos y las transformaciones que produjo el eclipse en nuestro interior. Ver cuál es la dirección de esa transformación, qué es lo que se movió y hacia dónde. Ver qué es lo que está en crisis y ver todo lo que implica este proceso de transformación en el que estamos. El 21, el Sol estará en cuadratura con Plutón, que Plutón transita el signo de Capricornio. En esta cuadratura también nos vamos a encontrar con una conciencia sobre los procesos de transformación que vienen sucediendo. Vamos a poder ver con un poquito más de claridad qué viene pasando en relación a este tránsito del Plutón, que es bastante intenso y bastante transformador, tanto en el plano individual como en el plano social. Vamos a poder echar conciencia sobre eso y desarrollar algún nuevo modo de poner en práctica, de llevar a lo concreto, de darle una estructura más o menos formal a esto que se viene transformando. Por ejemplo, si venimos transformando profundamente nuestra relación con nuestra profesión y con nuestro oficio, esto puede tomar forma, puede aparecer. Socialmente también podríamos ver los efectos, ver aparecer los efectos de transformaciones sociales profundas en políticas de Estado o situaciones que dan cuenta de esa profunda transformación social. En otra tónica la tenemos a Venus haciendo un trígono desde Virgo con Júpiter que está en Tauro. Este trígono es un momento puede traer un momento bastante expansivo a nuestros vínculos, a la forma en la que damos y recibimos amor, pero muy probablemente se enfoque mucho en la parte más material de lo venusino, porque está en un signo de tierra, haciendo trígono a otro planeta también en un signo de tierra. Entonces probablemente el 22 de octubre haya cierta conciencia sobre aquellos recursos con los que cuento para poder crecer y cuáles necesito preservar y cómo administrar estos recursos para poder crecer. El 23 de octubre el Sol va a ingresar en el signo de Escorpio. Hablamos de este signo durante nuestro podcast de El Día. Este ingreso en particular, decía en el podcast, está marcado porque Marte está en Escorpio, Marte está en domicilio, esto quiere decir Marte es el regente de Escorpio y está transitando ese signo, entonces está en un lugar de mucho poder. El ingreso de este Sol a este signo, del Sol a este signo, nos va a traer probablemente un encuentro muy fuerte con nuestra energía marciana, con nuestra energía activa, con nuestra energía guerrera, con nuestra potencia. El 24 de octubre el Sol estará en trígono con Saturno en el signo de Piscis. Ese tránsito nos lleva a revisar las estructuraciones de las que fuimos capaces, sobre todo en términos emocionales, las cosas de las que fuimos dándonos cuenta y a dónde fuimos pudiendo elaborar ciertos límites y disolver ciertas inhibiciones y rigideces. El trígono del Sol a Saturno nos permite ser conscientes y esto puede hacer que lo veamos, por ejemplo, en situaciones vinculares, en situaciones laborales, que veamos de pronto, por ejemplo, una repetición. Ah, mira, acá yo siempre hubiera hecho tal cosa y en cambio hice tal otra. El 26 de octubre tenemos un sextil del Sol con la Luna Negra. El Sol está en el signo de Escorpio, como decíamos, y la Luna Negra está en Virgo. Hay un aspecto que une a estos dos planetas. Y la conciencia acá será sobre el cuerpo. De qué forma hay algo en nuestro cuerpo que necesita un ajuste, una reelaboración, qué nos está sobrando, a dónde hay excesos en nuestro cuerpo que necesitamos depurar y limpiar de alguna forma, qué estamos acumulando de más a nivel emocional, a nivel material, a nivel concreto, en cualquier nivel. ¿Qué es lo que estamos acumulando de más? A esto nos invita a mirar y a depurar este aspecto. El 28 de octubre, Marte estará en Escorpio haciéndole una oposición a Júpiter en Tauro. Es un momento en donde hay mucha tensión que va a buscar transformarnos, expandiendo corporalmente o emocionalmente las posibilidades y las potencias de nuestra agresividad. Y también, de algún modo, Marte va a pinchar a Júpiter para permitirnos desplegar nuevos sentidos, desplegar
nuevas fuerzas, nuevas potencias que nos lleven a lugares nuevos. Nos habilita una potencia de exploración este tránsito. Hay algo ahí enriquecedor en esta posibilidad de esto. Marte y Júpiter son dos planetas ligados al fuego y que en esta combinación pareciera haber algo de poner sobre la mesa cuánto nos estamos animando a explorar algo más allá de lo conocido. Sería una invitación que trae este tránsito a no quedarnos en lo conocido, a no quedarnos en lo familiar y en lo fijo, sino a poder ir un poquito más allá. El 28 de octubre tenemos el último eclipse de luna de la serie Tauro-Escorpio, que finaliza con este eclipse con la luna llena en Tauro. El eclipse va a ser visible principalmente en África, Medio Oriente, pero en todo Asia, en toda Europa y también en parte de Oceanía y en un pedacito de Brasil. Este eclipse de luna nos invita a recapitular un poco todo lo que fue pasando en el último año y medio en relación al pasaje del nodo norte por el signo de Tauro y el nodo sur por el signo de Escorpio. Todo lo que se fue moviendo, cambiando y transformándose en nuestra relación con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, con el dinero, con el trabajo. Y ver cómo todo eso ahora puede estar disponible. La luna llena suele hablar de finales, de cierres, de clausuras, cosas que se terminan. Y cuando se trata de un eclipse, esos cierres, esos finales son muchísimo más profundos. Cierra entonces este 28 de octubre una etapa luego de un trabajo emocional muy profundo abierto en los últimos 18 meses por el pasaje del nodo norte por Tauro. Gracias por su sintonía. El 31 de octubre volvemos a encontrarnos para hablar de Venus en trígono con Urano y un montón de otros aspectos que trabajaremos para la próxima quincena. Búscanos en nuestras redes como Espacio Interior Astrología. La música es de Potlatch y yo soy Sebastián Bru. Si querés podés aportar en espaciointeriorastrología.com.ar.